Buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Que la paz de Dios, que el amor de Dios, que la misericordia de Dios continúe en sus vidas. Que la persona de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús les colme de las más ricas bendiciones. Hoy continuamos una mirada a los proverbios. Hoy avanzamos en este hermoso libro lleno de sabiduría para el diario vivir. Hoy continuamos con el capítulo 20 y estaremos meditando, reflexionando desde el verso 16 hasta el verso 30 de este capítulo. Así que les animo, si donde quiera que se encuentre, si puede abrir la palabra de Dios y acompañarme en esta reflexión. Es algo precioso, es una oportunidad maravillosa en la cual nos detenemos, nos acercamos al Señor confiadamente, que siempre hay un consejo, siempre hay dirección, siempre hay sabiduría de lo alto para su iglesia, para sus hijos, para continuar adelante enfrentando todos los retos, enfrentando todas las circunstancias, enfrentando todas las vicisitudes que podamos cada día presentar en nuestras vidas. Así que, mis amados, le pedimos entonces, vamos a ver a partir del verso 16, no sin antes pedirle al Señor sabiduría, su dirección, su unción, su gracia para poder entender estos versículos. Señor, gracias por esta nueva oportunidad, gracias por tu bendición, gracias por tu presencia. Hay tantas cosas, Señor, en las cuales tenemos que enfocarnos y agradecerte. Permite, Señor, que hoy podamos deleitarnos, gozarnos de la instrucción de tu palabra y que podamos al final salir renovados y salir con una perspectiva nueva, diferente a la luz de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, damos lectura a esta porción de la Escritura y seguidamente estaremos viendo unos principios preciosos. La palabra de Dios dice así: quítale su ropa al que salió por fiador del extraño y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y él te salvará. Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo, pues, entenderá el hombre su camino? Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después hacerlo reflexionar. El rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo de su corazón. Misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Qué hermosa porción de la Escritura. Y vemos en este texto, nos vamos a enfocar en el verso 22. Dice, no digas, yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará.
es una instrucción del Señor, es un consejo, es un principio, es un mandato del Señor. No digas, es una orden, ¿sí?, para su pueblo. Y sabemos que cuando nosotros nos sujetamos, cuando vamos al consejo del Señor, cuando vamos a la palabra de Dios, entonces está el principio del verso 18 que dice: los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Entonces nosotros le pedimos al Señor que nos ayude a la luz de su consejo a ordenar nuestros pensamientos, y hay que reconocer que espiritualmente estamos en una guerra. Por lo tanto, necesitamos dirección sabia, y esa dirección la encontramos siempre en la palabra de Dios, porque es nuestra lámpara, porque es nuestra guía, porque nos enseña que estamos en una guerra espiritual y que debemos de enfrentar esta guerra no con nuestras fuerzas, no con nuestras armas que son carnales, sino con las armas que nos da el Señor, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y una de esas fortalezas que se instala en nuestros pensamientos, en nuestra vida, es precisamente la venganza, ese deseo de pagar, ese deseo de retribuir el pago por una ofensa o por un agravio del cual hemos sido víctimas. La venganza es precisamente esa satisfacción por el pago debido al agravio recibido, ¿no? Se puede reflejar en una pena, se puede reflejar en un castigo, ¿no? Ya lo vemos nosotros, ¿no? En el Antiguo Testamento el Señor redimensiona luego en el Nuevo Testamento, y se decía antes ojo por ojo, diente por diente. Esa es la ley del talión. Y el Señor luego nos enseña que debemos de perdonar, que debemos de eliminar todo sentimiento de venganza de nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando albergamos, cuando alimentamos ese deseo de venganza, pues entonces, como dice la Escritura, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nosotros en nuestra ira, en nuestro enojo, no vamos a hacer justicia, al contrario, lo que vamos es a complicar la situación, a terminar de empeorar el agravio, empeorar las relaciones que ya puedan estar rotas. Por lo tanto, hay unas razones por las cuales viene ese deseo de venganza, y es precisamente el agravio, las faltas que recibimos, el maltrato, ¿sí? Y vemos aquí en esta porción que hemos leído, hay algunas razones por las cuales las personas se sienten agraviadas y comienzan a alimentar ese deseo de venganza. Dice: el que sale fiador, ¿sí?, da un consejo. Entonces, cuando somos imprudentes para tomar decisiones, cuando damos pasos y pretendemos o tratamos, ¿sí?, de hacer un bien, y lo que recibimos es un mal, entonces somos allí también víctimas, ¿no? Y cuando somos víctimas, entonces se va alimentando ese deseo de venganza. También vemos que la mentira, ¿no?, cuando mienten acerca de nosotros, cuando exageran, maximizan, cuando usan el chisme, y ese chisme trae contienda, nos sentimos agraviados y comienza ese deseo de venganza. ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿Qué puedo hacer? Y lo que sucede es que no solamente la persona quiere vengarse, sino que esa venganza va a ser mucho mayor al agravio recibido. Y no solamente eso, sino que ese deseo de venganza es insaciable. Puede entonces que la persona
se haya vengado de la otra, pero continúa albergando allí odio, resentimiento y va a buscar una ocasión, otra ocasión para seguir saciando ese deseo de venganza. Qué importante entonces es el perdón, el perdonar, porque cuando perdonamos entonces se elimina el deseo de venganza, ese sentimiento de venganza. Cuando no perdonamos, entonces allí se alberga en nuestro corazón, en nuestra mente, y la persona y la situación y el agravio y la ofensa están en los pensamientos de la persona. Por eso dice, los pensamientos con el consejo se ordenan. Y el consejo es a no albergar un deseo, un sentimiento de venganza, y para eso debemos comenzar perdonando, ¿no? ¿Qué más dice el verso 19? No te entremetas pues con el suelto de lengua. Entonces, nuevamente hace énfasis en que somos agraviados, ¿sí?, de una u otra manera. También la falsedad, la avaricia, ¿no? Vemos que el verso 21 dice, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Cuando la persona actúa con avaricia, entonces obra en detrimento del otro, el otro entonces siente el agravio, comienza a albergar ese deseo de venganza y comienza a almacenarlo y comienza a incrementar en su corazón. Quizás no lo ha hecho porque no ha tenido la oportunidad, pero está esperando el momento preciso para actuar y ejecutar su venganza. También el engaño, dice, y la balanza falsa no es buena. Cuando alguien es objeto del engaño, de la estafa, entonces allí siente el agravio y luego entonces va buscando la ocasión de ejecutar esa venganza. El verso 25 dice, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. La imprudencia, la impulsividad, toda esa serie de elementos y factores pueden incidir en ofender al otro y así agraviar al otro, al prójimo, y esa persona pues comienza en sus pensamientos y en sus emociones a dar vuelta allí, a albergar, alimentar, a ponerle combustible, ¿no?, a ese deseo de venganza. Mis amados, por lo tanto, esa falta de perdón debe de eliminarse de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Dice, y con dirección sabia, ¿no? Es la acción sabia, es el paso sabio y es, en principio, eliminar la falta de perdón, para que así entonces podamos actuar sin ese sentimiento de venganza, sino buscar más bien la reconciliación. Ya en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 12, nos enseña algo más acerca de este principio, ¿no? Romanos capítulo 12, a partir del verso 16, dice así, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces la altivez, el orgullo, esa manifestación de hacerse y siempre estar como la víctima, ¿no? Debe de eliminarse. No seáis sabios en vuestra propia opinión, pero vea cómo dice, no paguéis a nadie mal por mal, eliminar todo deseo de venganza. Procurad, dice, lo bueno delante de todos los hombres, no de algunos, no de los que son de nuestra preferencia, no de los que quisiéramos, deseáramos, no, dice de todos los hombres. Y dice el verso 18, si es posible, si hay la posibilidad, entonces en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Debemos entonces
buscar todos los medios que estén a nuestro alcance, a nuestra disposición, no actuar con altivez, no actuar con orgullo, buscar la reconciliación, dice, asociándose con los humildes, ¿sí? No ser sabio en nuestra propia opinión, siempre buscando tener la razón, imponer mi criterio, imponer mi posición, imponer mi pensamiento, buscar todos los medios posibles. Y la palabra de Dios nos da maravillosos principios, nos da unos mandamientos claros y específicos para poder actuar de esa manera. También dice el verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que no debemos de buscar oportunidades para vengarnos, sea lo que sea que nos hayan hecho. Lo que tenemos que hacer entonces es dejar lugar para que el Dios que es justo, que Él sí actúa con justicia, que Él sí actúa en santidad, que Él sí actúa en verdadera sabiduría, sea Él el que se encargue de la situación. Y debemos de aprender entonces que Dios es misericordioso y que así como ha tenido misericordia de nosotros, podemos orar para que aquellas personas que nos han agraviado entonces también sean el objeto de la misericordia de Dios. Dice, mía es la venganza. Si ha de haber alguna venganza, pues la dejamos en las manos del Señor, porque Él sí es justo, Él sí da el pago debido, Él sí retribuye de una manera equitativa según la obra de cada uno. Dice, yo pagaré, ¿okay? Dice el Señor. Así que si tu enemigo, ya no solamente dice que no debemos vengarnos, que debemos de buscar la manera de estar bien, estar en paz con todos los hombres, y eso incluye inclusive a aquellas personas que nos odian, que ellos se han erigido como nuestros enemigos, ¿sí? Entonces dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre sus cabezas. Es decir, pasas la responsabilidad de tu vida, ¿sí? Da la figura, la imagen de ascuas sobre la cabeza, ese fuego lo pasas a la otra persona, y esa persona pues entonces será víctima de sus propias circunstancias, de sus propias decisiones, de sus propios deseos, y nosotros entonces nos libramos, nos guardamos, eliminamos todo resentimiento, todo sentimiento de odio, todo deseo de venganza, lo que al contrario, perdonamos de corazón, porque también nosotros hemos sido perdonados por Dios. ¿Okay? Y dice entonces, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y para eso necesitamos el consejo del Señor, la sabiduría del Señor, reconocer entonces lo que es bueno, lo que es malo, lo que es bueno y aún lo que es mejor para nuestras vidas y para la vida del prójimo. Así que no seamos vencidos, al contrario, debemos nosotros de vencer con el bien al mal. Esto es algo precioso, ¿no? Esto es algo maravilloso que encontramos en la Escritura. Ahora, razones por las cuales esperar en Dios. El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces vemos aquí en esta porción del libro de Proverbios, del capítulo 20, vemos algunas razones por las cuales esperar en Dios, y que sea Dios el que actúe, que sea Dios el que obre, que sea Dios el que se encargue, y Él a su debido tiempo, Él bajo sus métodos, Él en su sabiduría, entonces Él va a actuar. Pero aquí vemos entonces que nos dice el verso 22, unas razones por las cuales esperar que Dios sea el que obre. Dice, no digas yo me vengaré, dice, espera a Jehová y Él te salvará.
Es decir, debemos de esperar en el Señor. Cuando esperamos en el Señor, estamos confiando que Él nos va a salvar, que Él nos va a librar, que Él nos va a ayudar, que Él va a hacer su obra para que entonces nosotros no tengamos que hacer y dar pasos en falso, obrando según nuestra propia sabiduría y sobre nuestra propia justicia, que realmente siempre actuamos humanamente injustamente. Pero también debemos de esperar en el Señor, porque mire cómo dice verso 28, misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. Es decir, esto es una imagen de un rey, pero sabemos que el que encarna profundamente, verdaderamente, genuinamente estos atributos de la misericordia, de la verdad, de la clemencia, es nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos de esperar en Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador, porque Él es misericordioso, porque Él obra en verdad y porque Él es clemente, ¿sí? Entonces, esperemos en Él y que sea el Señor el que actúe. Al contrario, nosotros debemos de entonces aprender del Señor, ¿no? Porque el Señor nos ha llamado a ser misericordiosos, el Señor nos ha llamado a actuar en verdad y el Señor nos ha llamado, sí, a ser clementes, ¿no? No buscar retribuir el daño y obrar bajo nuestras manos la venganza. Ahora, recordando entonces que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, el Señor nos dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y también debemos de aprender entonces, si la falta de perdón es el combustible que alimenta ese deseo insaciable de la venganza, entonces lo que tenemos que hacer es comenzar por perdonar a aquellos que nos han agraviado, bien sea dentro de todos los hombres, como dice el versículo 12 el capítulo 12 de Romanos, aún allí están aquellos que se han levantado como nuestros enemigos. Debemos de perdonar, ¿no? Recordamos al Señor Jesucristo estando en la cruz del Calvario, Él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y podemos decir, bueno, sí, fue el Señor Jesucristo, Él tenía la madurez, Él era Dios en forma humana, sí, pero también aprendemos de Esteban. Esteban, cuando estaba siendo apedreado injustamente por predicar la verdad, él también expresó ese deseo, esa oración al Señor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Señor nos enseña que debemos de perdonar, ¿sí? Porque nosotros también hemos sido perdonados. Y en la medida en que hemos sido perdonados, debemos nosotros también de extender el perdón y así no albergar, sustentar, alimentar ese deseo de venganza. Mis amados, qué preciosa es la palabra de Dios. Entonces, recordemos, no digas, no actúes, no pagues, no busques la forma, la manera, no estés sopesando algunas opciones, no albergues en tu corazón ningún deseo de venganza. ¿Por qué? Porque debemos de esperar en el Señor, ya que el Señor es bueno, el Señor es nuestro Salvador, Él es misericordioso y Él es verdadero. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, oh Dios, por esta enseñanza preciosa que encontramos aquí en esta porción del libro de Proverbios. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a actuar según tu consejo y a actuar según tu sabiduría. Enséñanos, Señor, y ayúdanos a esperar y confiar en ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados,
cada miércoles una mirada a los proverbios y de la misma manera les invitamos cada domingo 11 de la mañana tenemos júbilo, celebración, gozo en la casa del Señor. Celebramos juntos la victoria del Señor, celebramos juntos la vida de Cristo que también es nuestra vida. Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon, Florida, domingos 11 de la mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una feliz noche.